En mi corazón guardo tu palabra, porque es una lámpara a mis pies, alumbra mi camino y me enseña dónde iré. Me enseñas a ser prudente, tú y yo me deleitaré, porque tu palabra es viva, tu palabra es eficaz para corregir. La oración, Mario Saucedo. Un himno, hermano Andrés. Predicación, un servidor. Un himno, Mario Junior. Dirige la cena, Mario García. Le ayuda Willy Mesa. Oración final, nuestro hermano Cheto. Ya, hermanos, vamos a apagar los celulares y vamos a estar atentos para hablar a Dios, hermanos, a partir de este momento. Así que Dios los bendiga y vamos a comenzar. Adelante. Buenas tardes, vamos a continuar con nuestro culto de adoración. Vamos a cantarle los himnarios cantos espirituales, himno número 34, andando en la luz, número 34. Número 34, andando en la luz. Vamos a cantar. Vagaba yo en la oscuridad hasta que vi a Jesús, mas por su amor y su verdad me amaneció la luz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay, ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi y a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Las nubes y la tempestad me cubren a Jesús, y en medio de la oscuridad me gozo en su luz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay, ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi y a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Andando en la luz de Dios encuentro plena paz. Voy adelante sin temor, dejando el mundo atrás. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay, ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi y a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Veré de pronto tal cual el raudal de pura luz, y eternamente gozaré a causa de su cruz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay, ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi y a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Número 94, la luz de Dios. Número 94. Después de este canto tendremos la primera oración. Vamos a cantar. Si al cruel enemigo temes combatir, si la duda agobia siempre coexistir, que la hermosa luz de Dios fulgure en ti y seas feliz así. Deja penetrar la luz, deja penetrar la luz, que la hermosa luz de Dios fulgure en ti y seas feliz así. Si tu fe en Jesús muy flaca y débil es, si Dios no contesta tu ferviente pres, que la hermosa luz de Dios fulgure en ti y serás feliz así.
así. Deja penetrar la luz, deja penetrar la luz, que la hermosa luz de Dios fulgure en ti, y serás feliz así. Si feliz el cielo anhelas alcanzar, y del mal y las tinieblas escapar, que la hermosa luz de Dios fulgure en ti, y serás feliz así. Deja penetrar la luz, deja penetrar la luz, que la hermosa luz de Dios fulgure en ti, y serás feliz así. Si anduviéremos en luz divina luz, limpio nos hará la sangre de Jesús. Claridad tendremos en el corazón, si vivimos en la luz. Deja penetrar la luz, deja penetrar la luz, que la hermosa luz de Dios fulgure en ti, y serás feliz así. Si el Espíritu de Dios consolador, luz del cielo trae divino resplandor, cuando tenga entrada en tu corazón, Él será tu eterna luz. Deja penetrar la luz, deja penetrar la luz, que la hermosa luz de Dios fulgure en ti, y serás feliz así. Vamos a orar. Vamos a invitarlos a que estén de pie, que lo pueda hacer. Vamos a tratar de estar atentos a nuestro Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro. Nuestro Dios es el que escucha las peticiones y las oraciones. Vamos a orar. Nuestro Señor y bendito Dios Padre, celestial, creador de todo lo que hay aquí en este planeta Tierra y en todo el universo. Le damos las gracias, Padre Santo, porque nos ha alimentado por la mañana, por medio de su palabra, nuestro Dios, y también por el material, Padre, nuestro físico. Le damos las gracias por ello. Le damos las gracias, Padre, porque estamos reunidos todavía aquellos que nos quedamos en su nombre, Padre Santo, para honrar y glorificar su nombre, nuestro Padre. Pedimos que usted siga dando sabiduría a quien nos trae el mensaje, a quien nos predica en este lugar, a quienes se disponen de todo corazón, Padre. Que usted les siga dando la sabiduría, el entendimiento y las ganas de seguirlo haciendo. También, Padre, pedimos, Padre, que nosotros no seamos piedra de tropiezo a nadie, para aquellos que lo quieran hacer, Padre Santo, y se preparen, que se les dé la oportunidad, Padre, también, de parte de usted, hacerlo. Ayúdenos, Padre, a estar tranquilos, sosegados, nuestro Dios, escuchando su palabra, meditando en ella, llevándola en nuestro corazón, en nuestra mente, y aplicarla a nuestra vida diaria. Pedimos por los planes de la congregación que tengan, Padre, para más adelante, que se vayan a llevar a cabo. Viene después una confraternidad, viene también después de la confraternidad, por ahí por el mes de febrero o marzo, no recuerdo bien, viene también la otra reunión, Padre, que se me escapa de la mente, es algo que hacemos cada año también. Le pedimos, Padre, que usted nos ayude y los planes que se hagan para ello, que usted ponga los medios, y también por las cosas que se están haciendo de construcción, que sea de lo mejor, Padre Santo, duradero, porque es necesario que nos dure ese material, nuestro Dios, por la economía, Padre, que a veces atravesamos,
en la congregación, nuestro Dios. Ayúdenos a que eso quede bien, que las personas que lo anden haciendo lo hagan de la mejor manera. Ayúdenos a discernir, ayúdenos a ayudarnos unos a los otros, ayúdenos a meditar en su palabra, lo que usted demanda a través de ello. Ayúdenos a acomodarnos los unos con los otros, o sea, más bien amarnos y querernos, a respetarnos nuestro Dios y a ponernos a cuentas, Padre Santo, si nosotros tenemos alguna falla. Pedimos, Padre, que seamos humildes, usted nos haga humildes y nos haga sencillos. Gracias por todo lo que nos dio en todos estos días y gracias por este día especial, el cual se reúne en toda la faz de la tierra, la iglesia de su Hijo amado, para honrar y glorificar su nombre y tener más conocimiento. Pedimos perdón por nuestras faltas y le estamos pidiendo que se quede con nosotros durante todo este rato y todo el día, que hoy es el día del Señor, el día de nuestro Señor Jesucristo, el cual ha estipulado en la palabra de usted que nos reunamos para honrar y glorificar su nombre y también para participar de algunos mandamientos que están estipulados en la misma Escritura. Gracias por todo, pues en el nombre de su amado Hijo Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, le estamos pidiendo todo. Amén. Amén. Número 133. Cantemos. Con voz benigna te llama Jesús, invitación de puro amor, porque le dejas en mano llamar, solo serás pecador. Hoy te convida, hoy te convida, voz bendecida, benigna, convídate hoy. A los cansados convida Jesús, con compasión, mira el dolor. Trae tu carga, te bendecirá, te ayudará el Señor. Hoy te convida, hoy te convida, voz bendecida, benigna, convídate hoy. Siempre aguardando, contemple a Jesús, tanto esperar, con tanto amor, hasta sus plantas de mísero entrar, tu tentación, tu dolor. Hoy te convida, hoy te convida, voz bendecida, benigna, convídate hoy. Ya, hermanos, hermanos, adelante los niños, por favor. Ya, hermanos, vamos a continuar con la adoración a nuestro Dios. Ya cantamos, ya oramos, hemos orado a nuestro Dios y seguramente Dios, hermanos, está recibiendo estas alabanzas, hermanos, con gran alegría, con gran gozo, porque así quiere Dios que su pueblo sea.
un pueblo que le alabe, un pueblo que le adore, un pueblo que le reconozca que no hay otro Dios como Él y no hay otro Señor como nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así es de que si allá arriba hay gozo, pues ¿cómo estaremos nosotros también aquí? Ofreciéndole a Dios con alegría y con gozo todo lo que Él pide de nosotros. Vamos a Colosenses capítulo 1, hermano. Colosenses capítulo 1. En el versículo 18 dice la palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo a los hermanos en Filipo: ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Hermanos, qué palabras tan hermosas dice el apóstol Pablo. ¿Qué pues? Dice Pablo, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Y luego dice Apocalipsis capítulo 17, conectado con Filipenses. Apocalipsis capítulo 17, hermano. En el versículo 14 dice de esta manera: pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos, ¿qué? Y fieles. Conectado con lo que Pablo menciona, ¿verdad? Allá en Colosenses, perdón, a los Colosenses, en el capítulo 1, versículo 18. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. La iglesia, hermanos, del Señor es la única la cual vendrá por Él. Él es el esposo y nosotros somos la esposa. Nosotros somos la iglesia del Señor, y el Señor, a la hora que el Padre decida, vendrá el Señor por los suyos. La iglesia de Cristo, hermanos, no es una denominación. Muchos han querido darle, hermanos, ese título a la iglesia de Cristo. Y hablo de los de afuera. Es una denominación más. ¿Será así, hermanos? No. La iglesia del Señor no es una denominación. Es la iglesia de Cristo. Hermanos, nada más. Las denominaciones tienen fundadores hombres, a los cuales, hermanos, se les aconsejaría mejor seguir la doctrina de Cristo y no seguir enseñando algo diferente. Cristo, hermanos, reina por sus apóstoles, los cuales, hermanos, en su tiempo tenían la potestad de revelar la voluntad del Señor a todo el mundo. Bueno, los apóstoles, hermanos, tenían la potestad de revelar su voluntad al mundo. Mateo 16, 18 al 19 lo deja claramente, hermano. Mateo 16, 18 y 19, cada uno de nosotros conocemos estos pasajes. Y dice la escritura, hermano, Mateo 16, 18 y 19. Dice la escritura, hermano, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia,
y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y en Juan capítulo 20, hermano, Juan capítulo 20, dice de esta manera la palabra de Dios. Juan capítulo 20, 21 y 23, hermano. Dice de esta manera: y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Dice, hermanos, ahí la palabra de Dios, Juan 20, 21 y 23. Dice, y sigue diciendo, hermanos, la escritura. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío, dice. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quien remitiré los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos, hermano. Dice la palabra de Dios. Y en Efesios capítulo 3, conectado con estos dos pasajes, Efesios capítulo 3, dice la escritura en el versículo 3 al 5. Dice así, hermanos, la palabra de Dios. Efesios 3, 3 al 5. Dice de esta manera: que por revelación me fue aclarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, dice Pablo, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos, apóstoles y profetas por el Espíritu, hermano. Es decir, hermanos, que la palabra de Dios nos dice, hermano, lo que Cristo, hermanos, le dio a sus apóstoles, le dio su palabra a ellos, para que ellos, hermanos, la fueran a proclamar más adelante. En Juan 17, hermano, en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 8, dice la escritura: porque las palabras que me diste les he dado, hablando al Padre y acerca de tus discípulos, y ellos le recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Luego dice el versículo 14, hermano, el versículo 14: yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y luego, hermanos, en el versículo 18 dice: como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Los apóstoles, hermanos, recibieron la palabra directamente de Cristo, ¿no? Y luego fueron enviados con estas palabras para darla a conocer al mundo, así como Cristo vino, hermanos, enviado del Padre con su mensaje divino. También los apóstoles fueron enviados con ese mensaje que Cristo puso en ellos. ¿A quién no nos hubiera gustado, hermanos? Nos hubiera gustado recibido la enseñanza directamente del Señor. Yo creo que todos, ¿verdad? Quisiéramos haber estado en ese momento, en ese tiempo, en esa época, donde el Señor, hermanos, anduvo con sus discípulos para todos lados, convivían, seguramente reían, la pasaban muy bien en ocasiones, hermanos. Bueno, era algo que ellos realmente, hermanos, ellos seguramente disfrutaron los momentos que tuvieron con el Señor, hermanos, una amistad bonita, una amistad, hermanos, sincera, un compañerismo. Yo creo que nosotros quisiéramos también haber estado en ese mismo momento con el Señor. En Juan capítulo 14, versículos 25 al 26, hermanos, fíjense lo que dice, hermanos, la palabra de Dios. Juan 14, 25 y 26 dice: estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías,
sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, dice la palabra de Dios. En aquel día pediréis en mi nombre, hermano. Por eso ahora, hermanos, todo lo que pedimos al Padre no lo hacemos a través, hermanos, de un ídolo. Como ahora se utilizó el día 12 de diciembre, que todos estaban ahí, hermanos, mucha gente, hermanos, frente a una imagen, hermanos, sobre un ídolo, hermanos, estaban pidiendo, dándole gracias por todo lo que había hecho por ellos, quitándole, ¿qué, hermanos? El primado a nuestro Dios. Por eso, hermanos, el Señor Jesucristo también declaró en una ocasión y dijo: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, os dará. Pero el engaño, hermanos, el engaño sigue saliendo a la luz y mucha gente va por ese camino, hermanos. Los apóstoles recibieron la palabra, hermanos, directamente de Cristo, hermanos, y sabían lo que tenían que hacer. Tenían que estar con los oídos puestos a lo que Él hablaba y con su vista bien abierta para que vieran que nadie podía hacer los milagros que el Señor hacía, hermanos. Y todavía la gente hoy en día, hermanos, con ese engaño que recibieron de los líderes religiosos, hermanos, ¿sí? De poder pararse ahí enfrente a aquella imagen, hermanos, y decirle: gracias por todo lo que hiciste por mí, Morena. Bueno, cuando el que debe de llevar la honra y la gloria y el primado es el Señor, pero es nuestro Dios a través de Cristo, hermano. Gracias, Padre, por lo que me has dado. Sí, gracias por ello, porque es Dios el que da la vida, la salud y todo lo que tenemos es por Dios. Pero hay que agradecerle a través de quién, hermano, a través de nuestro Señor Jesucristo. Y no hay nadie más. A Él hay que agradecerle, hermano, lo que somos hasta el día de hoy y por todo lo que Él nos ha dado. Pero ¿para qué fue dicho todo esto, hermanos? En Juan 14:25, hermanos, fue para asegurarse que estos discípulos, que estos hombres no se equivocaran en la transmisión de la palabra de Dios, porque iban a haber falsos maestros, falsos apóstoles, y que iban a engañar a muchos, y ellos también corrían ese peligro, hermanos, de ser engañados. El Señor tenía que asegurarse, hermanos, que prestaran atención a todas sus palabras. A mí me llama mucho la atención, hermanos, cuando nos habla la palabra de Dios, que cuando el Señor, hermanos, está listo, preparado para darles un mensaje, hermanos, cómo es que seguramente todos los que estaban esperando ese mensaje estaban ahí, hermanos, sí, sentados, hermanos, sin estar volteando para ningún lado, hermanos, atentos a lo que el Señor les iba a decir, no solamente a sus discípulos, sino a todos los que lo iban siguiendo. Seguramente se sentaban y oían, hermanos, el mensaje del Señor sin interrupción. También me hubiera gustado estar en ese momento para oír, hermanos, al Señor. Pero gracias a Dios que nos dejó su palabra, ¿verdad? Y ahora oímos, hermanos, la palabra de Dios a través de su palabra, la Escritura. Aquí está todo dicho. Cualquier cosa que tú necesites, ahí está la Biblia, ¿no? Ahí está la palabra de Dios. En momentos de enfermedad, ahí está la Escritura. En momentos de tribulación, ahí está la Escritura. En momentos de necesidad, ahí está la Escritura. Para todos está la Biblia, ¿no? No tenemos excusa de decir: ¿cómo le hago? Cuando la Escritura nos dice y nos da la salida del Señor de cómo hacerlo. Escudriñad las Escrituras, porque en ellos parece que tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor. Eso, hermanos, es lo más importante, hermanos. Él les envió, hermanos, el Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Para qué, hermanos? Para poderlos guiar y inspirar. ¿Sí? Inspirarse a ellos en una perfección, hermanos. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Para eso es el Espíritu Santo, hermanos. Para guiarnos, para no desviarnos y hablar lo que la palabra de Dios nos enseña, hermanos.
Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Como todas las cosas que permanecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, hermano. El Señor nos llamó también a nosotros, hermano. Sí, hermano, nos llamó a nosotros. ¿Para qué, hermano? Para que nosotros, al recibir también el don del Espíritu Santo en el bautismo, es el que nos va a guiar a toda la verdad, el que nos va a decir por dónde caminar y por dónde no. Si usted, hermano, se pusiera a estudiar la Biblia, sí, y entender las funciones del Espíritu Santo, hermano, se daría cuenta de lo que estamos diciendo y de muchas cosas más en que nos ayuda lo que tenemos dentro de nosotros. Nos exhorta, nos reprende, nos regaña y tantas cosas, hermano. Lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Ese no lo recibimos por tensión de manos, hermano. No, o porque, ¡pum!, ya entró, hermano. No, hermano, no es así, hermano. Se reciben las aguas del bautismo del Espíritu Santo, hermano. Y es el que está dentro de nosotros, el que nos va a guiar. Por eso, hermanos, Él les envió el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Para qué? Para guiarles, para inspirarles. Y, hermanos, en todo lo que tenían que decir y que no se fueran a equivocar. Juan 16, 12 al 13. Los apóstoles fueron guiados a toda la verdad, pero fueron guiados porque necesitaban, hermanos, tener en ellos el Espíritu Santo. Por eso tenían que esperar en Jerusalén. ¿Se acuerdan cuando les dijo? Quedaos en Jerusalén hasta la llegada de qué? Del Espíritu Santo. Él les iba a recordar, les iba a enseñar. ¿Para qué? Para que no se les fuera a olvidar. Era necesario. Porque sin ese Espíritu Santo, hermanos, ellos no podían hacer otra cosa. Posiblemente iban a hablar, pero a lo mejor algo se les iba a olvidar. Pero lo que está dentro ahora de ellos, ese les va a hacer recordar las cosas que el Señor les había dicho cuando estaba personalmente con ellos. El Señor se fue, pero dijo, no los voy a dejar ¿qué? Huérfanos, no los voy a dejar solos. ¿Qué iba a hacer, hermanos? Les iba a enviar el Espíritu Santo. Y Él dice, es uno igual a mí. Él les va a hacer recordar todas las cosas que yo les he enseñado. Y cuando usted lee la Biblia, cuando usted está estudiando la palabra de Dios, que realmente le dedica tiempo a ella, y cuando empieza usted a hablarle a las personas, y de repente usted dice, oye, esto no estaba en el guión que yo tenía, esto no estaba en el tema que yo tenía, pero dije algo que fue relacionado con la palabra de Dios. ¿Pero quién lo vio, hermano? ¿No fue el Espíritu Santo el que lo vio? ¿El que lo vio? Nadie más. Porque ese que está dentro de nosotros nos hace recordar, nos ayuda a poder entender su palabra y poderla aplicar de la mejor manera posible, hermanos. Los apóstoles fueron guiados a toda la verdad por el Espíritu Santo. No quedó nada más para revelar, porque hay gente que le va a decir, a las 12 de la noche me llegó una revelación y es esta. Y empiezan todos a creerle esa revelación. Es que es el pastor y lo recibió a las 12 de la noche. Es un hombre de Dios y hay que hacerle caso. ¿Será así, hermanos? No, hermano. Ya no hay revelaciones, ¿o sí, hermano? Ya no hay revelaciones. Entonces, ¿hasta dónde llega, hermanos? Sí, la falsa enseñanza. ¿Y todo por qué? Por no escudriñar la Escritura, hermanos. ¿Por qué no ser como lo debería? ¿Qué se los debería, hermanos? Escudriñaban, ¿para qué? Para ver si esto que se estaba diciendo era qué. Pues era verdad, hermano. O sea, que no nos pesquen, hermanos, en curva, como luego por ahí decimos. Sí, hermanos. Es decir, hermanos, que en este tiempo en el cual estamos viviendo ahora, estamos hablando solamente la verdad, hermanos. Y esa verdad está disponible en la enseñanza del Señor y de los apóstoles. No hay más. No le crea usted a ese falso apóstol. No le crea que si aunque vaya y le diga, es que yo recibí una revelación y esta es.
¿Cuánta gente, hermanos, cae en la mentira? ¿Cuánta gente cae en la mentira? Porque se dejan guiar una persona que no tiene el Espíritu Santo. Eso es lo que pasa, hermanos. En Gálatas capítulo 1, hermano. Gálatas capítulo 1. Versículo 11 y versículo 12. Mas, dice Pablo, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, dice Pablo, no es según hombre. Fíjamonos, dice Pablo, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Cuando el Señor se le aparece, hermano, entonces las cosas cambiaron, hermano. Entonces las cosas cambiaron. Fue algo directo con el Señor. Luego dice, hermano, la palabra de Dios, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Pero se le aparece el Señor, ¿y qué le dice? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahí fue algo, hermanos, algo maravilloso, hermanos, que Dios le hace ver a Pablo. Pero ¿cómo habló Pablo, hermanos, estas palabras? ¿De él mismo? ¿De su misma mentalidad? No, hermanos, Pablo habló siendo inspirado y guiado por el Espíritu Santo, hermanos. Hechos 20:35 dice, hermanos, Hechos 20:35 dice la palabra de Dios. Dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar la palabra del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar, que recibir, hermano. Nos dice la palabra de Dios. Es lo que está diciendo ahí la escritura. Hechos 20, hermanos, 35, lo que está diciendo. Entonces enseñado. Pablo, hermanos, un hombre que trabajó, hermanos, un apóstol que trabajó y se preocupó también por los necesitados. ¿Cómo lo aprendió? El Señor, hermanos, le hace ver todo esto. El Señor le hace ver todo esto. En Gálatas capítulo 2, hermano. En Gálatas capítulo 2, en el versículo 6 al 10, pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, dice Pablo. Dios no hace excepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la circuncisión, como a Pedro en la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles, hermano, dice Pablo, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros pasemos a los gentiles y ellos a la circuncisión, hermanos. Dice la palabra de Dios. Solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia en hacer. Pablo siempre también se preocupó por los necesitados, por los pobres. Dice, lo cual también procuré con diligencia hacerlo. Pero todo lo que hacía Pablo, hermanos, era guiado por el Espíritu Santo. Pablo entendió muchas cosas de parte del Señor. Y dice primera carta a los Corintios 15:8, primera carta a los Corintios capítulo 15, versículo 8. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios,
pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Dice Pablo, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Así pensamos como Pablo, que todo lo que hagamos no es por nosotros, es por la gracia de Dios que está en nosotros. Dice también, hermanos, Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis capítulo 22. Nos dice la escritura en el versículo 18 y 19. Y testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de la palabra del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Hay gente que se atreve a quitarle y añadirle a la palabra de Dios. Pero como decíamos en la mañana, mientras hay vida, hay esperanza de que se arrepientan y corrijan sus errores, ¿sí? Y vengan al conocimiento pleno de la palabra de Dios, donde van a encontrar todo lo contrario a lo que se practica en una denominación. En una denominación. Eso es lo que sucede. Y por último, hermanos, siempre he puesto yo esta comparación, hermanos, que cuando el Señor venga por su iglesia, siempre pongo a las personas, y más si son, porque son casadas, y siempre les digo el motivo por el cual el Señor va a venir por su iglesia. Y yo siempre les digo, si usted manda a su esposa al mercado y ya se tardó, y usted va por ella, va a agarrar a la primera mujer que me encuentre y se ríen, ¿no? Oh, ¿cómo voy a agarrar a mi esposa? Bueno, eso es lo que pasa con las denominaciones, ¿no? Que creen que cuando el Señor venga, pues a todos se lo va a llevar, ¿no? ¿Será así, hermano? Él viene por su esposa, hermano. Somos nosotros. O si yo le digo a las personas, usted va a llegar al mercado y usted va a buscar a su esposa, ya la vio, y va a ir por ella, y la va a abrazar y la va a llevar a su casa. El Señor dijo, voy a preparar lugar, y va a venir por nosotros, para llevarnos a dónde, a ese lugar que Él va a preparar. Oye, yo digo a las personas, usted no va a agarrar a cualquier mujer que la primera que vea en entrar al mercado, ¿no? Usted va a agarrar a su esposa. Esa es la que usted porque esa es su esposa, esa es la que Dios le dio. No va a agarrar a cualquier mujer. Usted ya la conoce. Así el Señor ya conoce a su esposa, ya conoce a su iglesia. No va a llegar y va a agarrar a cualquiera, no, viene por su iglesia para presentarla a sí mismo, que una iglesia que gloriosa y sin mancha, como mencionaba el hermano Jaime en la clase. No se equivoque el mundo. No se equivoque. La obediencia, hermano, la obediencia es bien importante, obedecer. ¿Por qué? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza, hermano. No hay muchas cabezas y no hay muchos cuerpos. Solamente una cabeza y solamente un cuerpo. Nada más, hermano. Efesios capítulo 4 lo dice Pablo, hermanos, totalmente. 4:4 dice, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Sí, hermano. Eso es el complemento, hermanos. Lo que es Cristo, hermanos, como cabeza y su iglesia, hermano. No hay que agregarle más nada. No hay que agregarle. Oiga, pero es que la iglesia cristiana pentecostés, discúlpame, pero no. Es iglesia de Cristo. Romanos 16, ¿qué dice?
las iglesias de Cristo, os saludan. No, hermano. Las iglesias de Cristo os saludan. ¿Quiere ser de Cristo? Bueno, sálgase de ahí y venga a la iglesia de Cristo. Y conozca su doctrina. Y póngala en práctica. Y estúdiela si usted quiere antes de venir a los pies del Señor. Estúdiela. Y cuando se dé cuenta que esa es la iglesia verdadera, pues usted decide si lo acepta o no lo acepta. Dios es espléndido al decir que da libertad de escoger. Usted va a escoger. Cualquier persecución en contra de los miembros de la iglesia del Señor es una persecución en contra de ¿quién? Del Señor. Si usted está preocupado porque si predica la palabra lo van a perseguir, no se preocupe. ¿Acaso no le dijo el Señor a Saulo? Saulo, ¿por qué me persigues? A ver, ¿cómo? Sí, es que también que me están persiguiendo. Entonces, no nos preocupemos, hermano. Si predicamos la palabra, vuelvo a decirle, muchos lo van a recibir y le van a dar a lo mejor gracias porque le está enseñando la palabra de Dios, pero otros lo van a aborrecer, otros los van a correr, otros le van a echar ahí a lo mejor el perro, hermano, o le van a cerrar la puerta de las narices. No se preocupen. Más sufrieron los primeros cristianos. ¿O no? Más sufrieron los primeros cristianos. Hechos 22:7, hermanos, ya para terminar. Hechos 22:7. Dice Saulo, y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. ¿Quién eres? Yo soy el Señor, al que tú estás persiguiendo. Cuando le persigan a usted, están persiguiendo al Señor. Cuando le hagan a usted algo, un daño, no se lo hacen a usted, se lo hacen al mismo Señor. Acuérdese, el Señor dijo en su palabra, yo estoy con vosotros todos los días. Y cuando dice todos los días, hermanos, es que está pendiente de nosotros. Cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día está pendiente de nosotros. ¿Por qué? Porque nos ama. Padre, guárdamelos de las cosas de este mundo. Yo ya no estoy con ellos. Físicamente ya no estaba con los discípulos. Físicamente, hermanos, ya no estaba con nosotros. Pero sabemos que está aquí, ¿verdad que sí? ¿Lo creemos? Aquí estamos. Él lo dijo. No están dos o tres unidos en mi nombre. Ahí estoy yo, en medio de vosotros. ¿Creemos que aquí está? Debemos de creerlo. No debemos de dudar que el Señor está con nosotros. La obediencia de un cuerpo a la cabeza es muy importante. Nosotros somos los que tenemos que ser obedientes, porque la iglesia, como el cuerpo de Cristo, obedece todos sus mandamientos sin preguntar nada. Si dice el Señor, no hagas esto, no lo hagas. Si el Señor dice que espera de ti santidad, así hazlo. Si el Señor dice que no lo niegues, no lo neguemos. Si Él dice, ve a predicar, vamos a predicar. Si Él dice, hay que trabajar, hay que trabajar. O sea, todo lo que el Señor diga, hermanos, tenemos que hacerlo. Yo no, hermanos, porque yo también tengo que poner mi parte, hermanos. Porque el que pide es el Señor. ¿Y nosotros qué? Obedecemos. Acuérdense, hermanos, todo trabajo en el Señor, ¿qué? No es hermano, hermano. Usted échale ganas. No, pues es que yo nomás le pico un papelito. ¿Es trabajo? ¿Por qué? No sé por qué es trabajo. Porque a usted no le gusta, ¿sí? Que donde se adora a Dios
¿Qué? Este es sucio, ¿verdad? ¿A poco en su casa, si usted ve una caja de plátano ahí en la sala, ahí la va a dejar? ¿Verdad que no? Se ve mal y puede causar ¿qué? Un accidente, ¿o no? Hermanos, en las cosas del Señor podemos trabajar de muchas maneras. El detalle es sacar de nosotros los talentos. ¿Usted tiene talentos? Sáquelos para el servicio del Señor. La iglesia, hermanos, la iglesia debe de ser, hermanos, una iglesia limpia. Una iglesia, hermanos, que no tenga mancha, no tenga arruga, no tenga nada, para presentarse al Señor a sí mismo. Una iglesia gloriosa. Así la iglesia, hermanos, verdadera, no practica nada, hermanos, si no está en su palabra. Si lo que usted está practicando está dentro de su palabra, adelante. Pero si está practicando algo que la Biblia no dice, tenga cuidado. Porque después, hermano, después nos estamos preguntando, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me sucede esto? ¿Qué hice mal? Y empieza la conciencia, ¿qué, hermanos? A martillarnos, ¿no? ¿Y qué hay que hacer para no sentir los martillazos? Mejor hay que hacer las cosas que el Señor pide. ¿Acaso no les amartilló la conciencia? Perdón, aquellos a los cuales Pedro les dijo que habían matado al Señor. Aquellos que dijo el Señor. ¿Y qué dijeron ellos cuando oyeron las palabras de Pedro inspirado por el Espíritu Santo? Los amartilló la conciencia, ¿no? Sabían que habían hecho mal en contra del Señor. Lo crucificaron, pero Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto, ¿qué? Se compungieron de corazón la conciencia, hermano. Y se preguntaron entre ellos, ¿qué haremos? Y van con Pedro, ¿qué haremos? La respuesta es sencilla: arrepiéntanse y saben lo demás. Su conciencia quedó ¿qué? Tranquila, ¿no? ¿Por qué? Porque se arrepintieron y se bautizaron como ¿cuántos? Como 3,000 personas. Mire lo que dice Números 9, 18 al 23. 9, 18 al 23. Nueve, 18 y 23. Dice, y 23, perdón. El 18 y el 23. Dice el 18, hermanos. Al mandato de Jehová los hijos de Israel partían, y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Verso 23. Al mandato de Jehová acampaban, y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová, como Jehová le había dicho por medio de Moisés. Es que, hermanos, se tenía que hacer conforme Dios decía, ¿no? Haz esto, hazlo. Deténganse. ¿No pasa hoy lo mismo? Cuando queremos hacer algo que no debemos hacer. Es lo mismo, hermano. ¿Que hay que reunirte? Pues hay que reunirnos, hermano. Y a muchos no nos gusta el Reo 10:25. No nos gusta. Pero ahí está. ¿Qué sabemos? ¿Lo quitamos? ¿Verdad que no? ¿Por qué? Estamos hablando que aquel que le quite, le añade, pues sabe las consecuencias, ¿verdad? Solamente comprender y entender que tenemos que hacer lo que dice la palabra de Dios. Si el Hebreo 10 me está diciendo, ¿sí? No dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Y tanto es cuando aquel día que se acerca, hermanos.
No es cosa mía, hermanos. Ahí dice la palabra de Dios. Y hay que ser obedientes, hermanos. Yo decía, hermanos, lo que dice ahí, hermanos, la palabra de Dios. Yo decía en el verso 18, hermanos. Sí, está diciendo, hermanos, la palabra de nuestro Dios. Al mandato de Jehová, los hijos de Israel partían. O sea, tenían que esperarse, hermanos, a lo que Dios les dijera. Ya Dios les decía, bueno, háganlo. Hasta aquí, hasta aquí. Tenían que ser obedientes. Si el Señor me pide obediencia, yo tengo que acatar esa obediencia, hermanos. El cuerpo, hermanos, obedece únicamente su propia cabeza. No obedece los mandatos de otras cabezas, hermanos. No. La iglesia, que somos el cuerpo, vamos a obedecer solamente a la cabeza que es Cristo, ¿no? A nadie más. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, hermano. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Dice la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Dice así, hermano, la escritura. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es la única, hermano, el único que podemos obedecer. Si Cristo, hermano, nos está diciendo lo que tenemos que hacer, pues hay que hacerlo. Hay que hacerlo sin replicar nada, hermanos. ¿Por qué? No, hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque eres el único. Yo no tengo que acercarme a ciertas cosas para obedecer, creyendo que estoy bien. No, hermano. Es Dios. Es el Señor. Y es su iglesia. ¿O no, hermano? Es Dios. Es el Señor. Y es su iglesia. Este es mi hijo amado, a Él oír, a nadie más. Este es mi hijo amado, a Él oír. Dios le dio, hermanos, toda autoridad en el cielo y en la tierra, hermanos. Y nosotros tenemos que obedecer a Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ya sabemos, hermanos, que Cristo es la cabeza de su iglesia y solamente a Él debemos de obedecer, solamente a Él debemos de servir, solamente a Él hay que obedecerlo hasta el final, hasta el último día de nuestra vida. Una vez me dijo un hermano, dijo, estábamos en un sepelio, bueno, estábamos, mejor dicho, antes de un hermano que ya iba a morir. Y el hermano dijo, gracias a Dios que me permitió servir al Señor todo este tiempo que lo conocí. Es más, dijo, ya puedo morir tranquilo. ¿Por qué? Dijo él, porque sé a dónde voy. ¿Usted quiere decir unas palabras? Dios lo bendiga y recapacitemos. ¿Sí? Gracias, hermano. Adelante, hermano, que va a dirigir el... Buenas tardes, mis hermanos. Vamos a entonar el himno número 99. Himno número 99 de Mi Tierno Salvador. Si estamos listos, vamos a entonar. De mi tierno Salvador cantaré el inmenso amor, gloria en el favor de Jesús. De tinieblas me llamó, de cadenas me libró, de la muerte me salvó mi Jesús. Mi Jesús, mi Jesús, cuán precioso es el nombre de Jesús. Con su sangre me
limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó mi Jesús. Oh, qué triste condición del impío corazón, me salvó de perdición mi Jesús. Del pecado el perdón, de la plena salvación, por tristeza bendición dio Jesús. Mi Jesús, mi Jesús, cuán precioso es el nombre de Jesús. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó mi Jesús. En el mundo al vagar, solitario sin hogar, no sabía qué dulce paz da Jesús. Mas las lágrimas de ayer han pasado y placer, ya comienzo a tener en Jesús. Mi Jesús, mi Jesús, cuán precioso es el nombre de Jesús. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó mi Jesús. De lo falso a su verdad, de mi mundo a santidad, ya me trajo la bondad de Jesús. Hechos fuertes en virtud de su plena salud, himnos de gratitud a Jesús. Mi Jesús, mi Jesús, cuán precioso es el nombre de Jesús. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó mi Jesús. Toda la iglesia de Cristo sobre la faz de la tierra, tenemos mandamientos que nos dejó establecido nuestro Dios a través de su palabra. Si somos la iglesia que nuestro Señor Jesucristo estableció, debemos de hacerlo como Él nos manda. Ya sea cantado himnos a nuestro Dios, ya sea orado, ya hemos recibido el labio de nuestro hermano, las Sagradas Escrituras, y tenemos un mandamiento muy hermoso, la cena del Señor, de hacer memoria de que un día vino nuestro Señor Jesucristo a rescatarnos del pecado en el que estábamos y pagar la deuda que nosotros teníamos. Nos dice ahí en 1 Corintios 11:23, porque yo recibí del Señor que también os he enseñado, que el Señor Jesús una noche que fue entregado tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hacer esto todas las veces que la bebieras en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieras este pan y bebieras esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, aproveche cada uno a sí mismo y come el pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Aquí nos dice nuestro Dios que cuando participamos del pan sin levadura, lo hagamos en memoria del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando participamos del jugo de uva, lo hagamos en memoria de la sangre derramada por nuestro Señor Jesucristo. Pero también nos dice que el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Quiere decir que si usted se lleva el pan a la boca y no medita
en todo lo que pasó nuestro Señor Jesucristo, está comiendo indignamente, está en otra parte y no está meditando en el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nosotros, igualmente el jugo de uva. Si usted se lleva el jugo de la uva a la boca y no medita, está participando indignamente. Así que estemos bien atentos, hermanos, y tengamos cuidado con los aparatos que nos ven, dejemos que los hermanos que van a participar lo hagan bien, que nada les interrumpa este momento íntimo que tienen con nuestro Dios. Voy a pedir a mi hermano que haga oración por el pan, Señor. Vamos a darlo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Dios nuestro, le dirigimos a usted humildemente en esta oración para suplicarle que usted bendiga este pan sin levadura, en el cual estamos haciendo memoria de aquel cuerpo maltratado y crucificado por nuestro Señor Jesucristo, muriendo en esa dura cruz para perdonar nuestros pecados. Bendiga a los hermanos que van a participar y gracias porque nos permite participar de este mandamiento. En el nombre de su Hijo amado Cristo Jesús, se lo suplicamos y agradecemos. Amén. Amén. Mi hermano va a hacer la oración por el jugo. Vamos a ver. Padre nuestro que estás en los cielos, nuevamente le dirigimos a usted por esta oración para que usted bendiga este jugo de la vid, en el cual estamos haciendo memoria de aquella preciosa sangre derramada por nuestro Señor Jesucristo, muriendo en esa dura cruz para el perdón de nuestros pecados. Suplicamos que bendigas a cada uno de tus hijos que van a participar en estos momentos y recordando que Él vendrá por segunda vez. Todos se lo suplicamos y lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.
Gracias, mis hermanos, por el orden y el respeto que se le ha tenido a este mandamiento. También tenemos la bendición de participar de la ofrenda, de regresar un poquito de tanta bendición que nuestro Dios nos da. Y Dios siempre ha sido bien hermoso y sigue siendo hermoso con cada uno de nosotros. La bendición que nosotros ponemos en las charolitas, esa misma bendición sirve para que siga la obra en este lugar, para gastos que se requieren, para la ayuda de nuestros hermanos en necesidad. Recordando que nuestro Dios ama al dador alegre, y esta ofrenda, si hacemos memoria, todo lo que tenemos es de nuestro Dios. Nosotros nada más administramos lo que Él nos da. Nos dice ahí 1 Corintios 16, 1 y 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primera de la semana, cada uno de nosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando Dios llegue no se recojan entonces ofrendas. Vamos a orar, mis hermanos, para que Dios bendiga la ofrenda y bendiga a nuestros hermanos, y preparemos el himno número 5 de los himnarios. Himno número 5. Vamos a orar. Bendito sea, Padre Dios, que está en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Gracias te damos porque nos da la bendición de poder participar de cada mandamiento que nos ha dejado establecido. Y en este momento que bendiga la ofrenda, que bendiga a cada uno de mis hermanos que van a participar de ella, que ayude sus hogares y que siempre tengan lo necesario, el sustento diario para que puedan salir adelante en sus trabajos, en sus negocios, y siempre nos dé la bendición de poder participar de este mandamiento. Bendiga también a los hermanos que no podrán hacerlo, que los ayude a que el primer día de la semana lo puedan hacer. Bendiga a nuestros hermanos que lo administran, que siempre lo hagan con ese amor como el que usted nos da. Le agradecemos todo y se lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Oh bondad tan infinita hacia el mundo pecador, Dios en Cristo revelando su eternal y santo amor. Es Jesús para mí la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Como el vasto firmamento, como el insondable mar, es la gracia salvadora que Jesús al alma da. Es Jesús para mí la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Aunque fuéramos pecados, rojos como el carmesí, en el río del Calvario hay limpieza para ti. Es Jesús para mí la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre bendito, por darnos la oportunidad de este día de reunirnos a memoria y bendecir tu nombre. Cuídanos, protéjanos, bendice el trabajo de nuestros hermanos, bendice a las personas de nuestros hogares, nuestras casas que vivimos en
En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanos, gracias damos a Dios. Hemos llegado a un feliz término. Gracias también a quienes nos visitan. Esperando y que lo que hemos aprendido en todo este día, hermanos, lo llegamos a